Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para ser puntuales, ya son las 18:30 y vamos a arrancar con esta capacitación. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Florencia. Estoy acá junto al equipo de productos agrícolas. Y bueno, es una capacitación que nace del sector y también de las sucursales de Unión Agrícola, viendo esta necesidad de incorporar herramientas comerciales y de cobertura, principalmente a los productores, digamos, y también para nosotros mismos en lo que es el asesoramiento al productor y también, además de tener en presencia a los productores, acopios y exportadores también, tenemos estudiantes de la UTN, de la carrera de licenciatura en Administración Rural. Así que bueno, agradecemos a todos que se estén dando este tiempo para estar con nosotros y para conocer estas herramientas. Así que bueno, en principio saludarlos y el objetivo de esta capacitación, como les comenté, es mejorar la toma de decisiones, ¿sí? A la hora de planificar las ventas, el productor, además de tener en cuenta la cantidad, que sería los kilos por hectárea que tiende a obtener en el rendimiento del producto, también hay una variable muy importante que es la variable precio. Y en esto hay que mitigar los riesgos, digamos. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, riesgos a que suba, riesgos a que baje, los distintos productos, digamos, que comercializamos y que están a lo largo, y que se siembran y se cosechan a lo largo de todo el país. Así que bueno, damos la bienvenida también al disertante Hernán Fernández Martínez, quien es asesor en gestión comercial y financiera de empresas agrícolas en Argentina y Uruguay. Y voy a dar unas recomendaciones para tener en cuenta a lo largo de la reunión. La misma va a durar 2 horas. Vamos a destinar 1 hora y media a lo que es teoría y práctica. Y los últimos 30 minutos vamos a destinar a hacer preguntas, ¿sí? Así que mientras tanto, a medida que van surgiendo las preguntas, las pueden hacer en el chat, ¿sí? Y al final las vamos a leer, como así también, si dan los tiempos, poder activar el micrófono y poder interactuar. Eh, También esta capacitación está siendo grabada también para poder subir al canal de YouTube de la Unión Agrícola de Avellaneda. Así que bueno, sin más que decir, le doy la palabra a Hernán Fernández Martínez. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar a esta hora de un viernes, que imagino que estarán cansados. Ya sé de qué se trata esto. Vamos a tratar de hacerlo bien dinámico. Hace años que uno se dedica a esto. Brevemente les cuento, perdón, y díganme Rulo, los que se refieran a mí, díganme Rulo sin ningún problema. Son 17 años de andar en la cancha. Me encanta aclarar de entrada que uno no viene en un helicóptero de Chicago a hablar cuestiones teóricas. Esta es un poco mi vida mensual. Los cartelitos con fondo azul son los grupos de gestión comercial que tenemos con la Unión Agrícola en Bandera, Pinedo, Pampa del Infierno y Joaquín B. González. Y bueno, me toca andar por toda la Argentina productiva todos los meses. Esto es actividad mensual. Cada cartelito rojo, más los de la Unión Agrícola, son lo que yo llamo grupo de gestión comercial. Nos juntamos 7, 8, 10 productores, 12 productores todos los meses y yo siempre digo, y los que asisten ya lo saben de memoria, no es una charla, no es una charla de mercados donde va un señor a contar un cuentito, sino que un poco mi trabajo diario desde enero 2007, cuando entré al área de economía de ACREA, es ser
Ahí está. Me gusta hacer esta introducción para que entiendan el juego en el que estamos metidos realmente, muchos sin saberlo, muchos sabiéndolo. Yo digo de entrada rompiendo paradigmas. Ese concepto tan instalado de oferta y demanda, de los precios caen en cosecha y los precios suben lejos de cosecha. Esa estacionalidad de los precios de los granos en Argentina y en el mundo, créanme que hace unos 25 años dejó de existir. Dejó de existir desde que hay grandes fondos de inversión que muchas veces manejan fondos de pensión de la India, de Suiza, de distintos países del mundo. Esa gente va diversificando su inversión en una torta de activos, la mayoría de ellos commodities, no solo agrícolas. Si quieren de esa torta, me gusta dividirlo en porciones: energía, metales, soft commodities y commodities agrícolas. Dentro de la porción de la torta de energía, gas natural, petróleo de Estados Unidos, que es el WTI, el Brent del Mar del Norte, esa es la rubro de energía. Dentro de soft commodities tenemos café, cacao, algodón, jugo de naranja, madera para construcción, todos activos que cotizan o en Nueva York o en el mercado de futuros de Chicago. Por otro lado, tenemos los agrícolas, por supuesto: harina de soja, aceite de soja, trigo, maíz. Dentro de trigo tenés trigo blando y trigo duro. Todos son activos commodities con los que esa gente especula, asumiendo riesgo que nosotros no queremos asumir. Esa gente busca comprar hoy para vender mañana más caro y hacerse la diferencia, o vender futuro para recomprar mañana más barato lo que vendieron ayer y hacerse la diferencia. A esa gente que especula lo hace con enormes volúmenes de dinero, y digo siempre, no les importa que suba o que baje, les importa que se mueva mucho. En ese moverse mucho les permite exprimir diferencias hacia su bolsillo. A veces ganan y a veces pierden. ¿Por qué? Porque asumen riesgo, que es la palabra clave en todo lo que vamos a charlar hoy. Para que no me dejen mentir, fíjense, esperen que voy a correr las fotos de ustedes porque me tapa el numerito. Perdón. Fíjense, solo un datito, y no me gusta aburrirlos con datos. Quiero que esto sea bien práctico, bien, bien práctico. Pero para que entiendan el mundo en el que estamos metidos, todos, y ustedes produciendo los productos que producen. En el mercado de Chicago en 2024, solo quédense con los dos numeritos que están acá a la derecha, abajo a la derecha. Se operó 86 veces la producción americana de soja el año pasado y 25 veces la producción americana de maíz. Entenderán solo con dimensionar esa guarangada de volumen operado que los que manejan dinero son los que operan en grande en semejante mercado. No son los Cargill, no son los Bunge, no son los Unión Agrícola, GD o cualquier comprador que a ustedes se les ocurran. Son gente que maneja dinero en enormes volúmenes que entran y salen muchas veces en el término de un día o de una semana. Entenderán un poquito más ahora que a esa gente que maneja dinero, muchos no deben ni saber de qué color es la hoja de la soja. Toman la soja como un activo más. Hoy compran cobre porque vendieron soja. Mañana recompran soja porque desarmaron petróleo. Y así van alternando en diferentes activos en los cuales diversificar la inversión del capital que ellos manejan. Bien, entenderán que nos meten esta gente, a veces nos juega a favor, en una montaña rusa de precio. Esa gente hace un hecho de algunas de las frases bien del mundo financiero: comprá con el rumor y vendé con la noticia, o vendé con el rumor esperando recomprar con la noticia si bajó. Viven en el mundo de las percepciones porque intentan anticiparse al futuro. Y ese anticiparse al futuro, grábenselo, que es absolutamente imposible. A veces les sale bien, a veces les sale mal, pero ellos están dispuestos y tienen la espalda para asumir riesgo que ustedes como productores, o ustedes como exportadores, o como acopiadores, muchas veces no les interesa asumir. A esa gente, como digo siempre, le encanta surfear las olas, le encanta que se mueva mucho el precio, como dije antes, para capturar esas diferencias. Por eso es que digo brevemente, yo le llamo las máximas de la comercialización de granos. El mercado puede permanecer irracional más tiempo que vos solvente.
¿Irracional en qué? En términos de oferta y demanda. Segundo, no es el dato lo que importa, sino la reacción del mercado ante el dato. ¿Vieron ese famoso reporte de Luzda que sale todos los meses y que a uno le toca bajar y detallar hace 17 años? Muchas veces hay un dato que matemáticamente es bajista porque anuncian más producción y el precio dispara hacia arriba. ¿Qué pasó? Bueno, que fue el dato menos bajista de lo que el mercado esperaba y se disparan decisiones electrónicas precargadas, que en el mundo actual le llaman los algoritmos. Y cuando uno se para frente a la pantalla, si tiene la posibilidad de ver la pantalla online verdaderamente, a los 30 segundos o al minuto de conocerse un reporte, los precios se mueven para arriba y para abajo a una velocidad que no le daría el tiempo a un ser humano a tomar decisiones. Decisiones electrónicas precargadas a la espera de un dato. Tercero, en consecuencia de esto que les voy explicando, y es solo una introducción pero importante, quizás muchos de ustedes ya la escucharon, el pasado no predice el futuro. Es un clásico de nuestro querido país y de nuestro sector en realidad, porque lo vivo en Uruguay y en Paraguay, donde también trabajo. En Paraguay me toca producir. Este, muchos me dicen, che, Rulo, el precio de la soja está haciendo lo mismo que hizo el gráfico en la campaña 2003-2004. Entonces de acá para adelante va a seguir subiendo. Olvídense, mucho menos en el mundo que estamos viviendo en términos financieros de los últimos 10, 12, 15 años. Desde la quiebra de Lehman Brothers a la fecha, es una sucesión de eventos disruptivos impredecibles, ni que hablar hoy en día teniendo a nuestro querido amigo Donald Trump en la cancha y a gente como Vladimir Putin y todo el resto del entorno geopolítico que aunque les parezca mentira, nos altera los precios de nuestros productos. Estamos metidos en el mundo financiero, nos guste o no, porque hay gente que especula con nuestros productos en enormes volúmenes de dinero. En consecuencia de lo que les estoy mostrando, grábense la última frase de estas, el fundamento de oferta y demanda se expresa sobre el precio, sí y solo si el mundo financiero se lo permite. Les quiero mostrar solo un ejemplito, solo un ejemplo. Podría estar hasta las 3 de la mañana contándole ejemplos. ¿Saben qué es esto que están viendo? Es quizá lo más importante de este mundo de los granos, que es la posición de los fondos especulativos, que se actualiza de esta fuente una vez a la semana. En este caso es maíz. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Solo miren la curva amarilla. Cuando este gráfico va para arriba, implica que esta gente está comprando. Estoy mirando solo los que especulan. Pues bien, ¿qué les quiero mostrar? Desde mediados de junio 24 hasta principios de febrero 25, la especulación compró en el mercado de Chicago por 90 millones de toneladas en 32 semanas, o sea, 8 meses. Durante ese tiempo, ¿qué pasó con el precio? Claramente subió $55 y el gráfico del precio hizo exactamente lo mismo que el gráfico amarillo. ¿Y cómo era el fundamento de oferta y demanda mientras todo eso sucedía? Claramente bajista. Si solo me refiero a la oferta y la demanda, tuviste la campaña con mejor rendimiento de la historia en Estados Unidos el año pasado y sin embargo el precio te subió $55. Ahora, yo le planteo siempre a los miembros de nuestros grupos, a los de la Unión Agrícola, por supuesto también, uno nunca sabe dónde está el techo y dónde está el piso, pero cuando subió tanto la montaña, estamos más cerca de la cima y eso es inobjetable. Pues bien, esta gente empezó a vender y cuando empezó a vender, Chicago empezó a caer. Por esos motivos, no los quiero aburrir ahora con coyuntura, pero entiendan y grábense que en este mundo los gurúes que anticipan el futuro no existen. Y si alguna vez me escuchan a mí hacer alguna predicción, tampoco me crean. No le crean a nadie que les venga a anticipar el futuro de los precios. Ya sé que nos toca muchas veces leer columnas, leer informes de corredores. Me tocó escribir en el diario Clarín 6 años columnas semanales y a veces hay que escribir cosas lógicas. Pero en este mundo, siendo que dependemos de la entrada y salida de dinero, las conjeturas lógicas desde la oferta y la demanda no siempre se transforman en realidades en términos de precios. ¿Tá? Yo hago un ejemplo sencillo para que se entienda este concepto y ya me meto en lo que nos involucra hoy. Si esta es
la torta de alguna de las variables que afectan, por ejemplo, el precio de la soja en el mundo. Y el tamaño de cada una de las porciones implica la fuerza de cada variable. La imposibilidad de anticipar el futuro está inscripta en el hecho de que la fuerza de cada variable cambia todo el tiempo y el precio se forma por detrás. Con lo cual, perdón que sea insistente, olvídense de hacer futurología con estas cuestiones. Tengo un gran amigo, quizás alguno lo escuchó nombrar, Antonio Ochoa, que hace 30 años que es vicepresidente de RJ O'Brien, que es el corredor más grande del mercado de Chicago, una empresa que existe desde 1914, y Antonio Ochoa, egresado de Harvard, con enorme humildad y grandeza, me dice, Rulo, no me pidas predicciones. Sabemos que en este juego es absolutamente imposible hacerlas. Por eso que quise ser insistente en este sentido, primero para que entiendan el juego en el que estamos metidos. Por eso digo siempre, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, dijo un tal Carlos Darwin, y la pucha si en el mundo que tenemos hoy estamos metidos adentro de un cambio permanente. Me bajo más a la tierra nuestra para ir cerrando esta introducción. Somos de tomar decisiones en la mesa de café del bar de la Plaza de Pueblo y uno recorre el país hace 17 años, ¿eh? Uno está metido en esto. Y muchas veces tomamos decisiones con lo que se dice en esa mesa de café. Y en todos los pueblos suele haber un referente también. Y si Juancito vendió soja es porque se va a caer. Juancito siembra como 15.000 hectáreas. Entonces Juancito sabe. La idea conceptual de mi trabajo es traducir esto a toma de decisiones profesionales mirando números y no compartiendo sensaciones. Hoy se ha modernizado un poco, en muchos pueblos no es eso, sino que es eso, la estación de servicio de la rotonda del pueblo, al fin del día es lo mismo. Yo siempre digo, no tomemos decisiones con lo que se habla en la mesa de café. Otro que me encanta ratificar, sobre todo en estos tiempos, de uno de mis grandes referentes, el profe de Pablo, también lo es Ricardo Arriazu, también lo es Miguel Ángel Broda. Dice el gran profesor de Pablo, miremos leyes, decretos y resoluciones, no le creo a nadie lo que diga, a nadie. Y yo le agrego una frase que repito siempre, quien toma decisiones leyendo titulares de diario, culmina su vida vendiendo periódicos. No tomemos decisiones con el dicen que. Somos una ametralladora de chimentos en nuestro querido país y en nuestro sector. Bajando al término de gestión, yo siempre digo, si no tenés un rumbo claro, cualquier camino te lleva a destino o ninguno. No persigas el mejor precio, sino tu rentabilidad objetivo. Quien no sabe lo que busca nunca entiende lo que encuentra. Muchas veces tenemos precios arriba de la mesa que nos permiten capturar rentabilidades excepcionales y no los tomamos porque mi panza me dice que va a seguir subiendo. ¿Quieren ejemplos de esta campaña? De esta, ¿eh? Algunos los afectarán más de cerca que otros, según donde produzcan. Durante mayo 24 tuvimos un trigo diciembre 24 que pasó de 190 a $255. La rentabilidad que te generaba casi en todas las zonas del país estaba arriba del 20% en dólares en campo alquilado, me consta. Vengo más acá en el tiempo. Noviembre, diciembre, parte de octubre, tuvimos precios, y la Unión Agrícola los pagaba, de girasol de 450, 460, $470. Y muchos también lo dejaron pasar. ¿Por qué? Porque no miran la renta, sino la sensación de la panza que siempre es alcista. Hablando de girasol, abril 2022, Vladimir Putin acababa de invadir Ucrania y en Argentina tuvimos precios de $850 el girasol. Y alguno me dijo, Rulito, te entiendo todo, está buenísimo, pero yo estoy esperando los $1.000. Bueno, mi mensaje de fondo es mirar renta y defender el resultado de las empresas agrícolas. Este juego que estoy describiendo, hoy lo tenemos presente con maíz. Hoy lo tenemos presente con maíz. Mi mensaje de fondo hace varios meses es defendamos el precio del maíz que tenemos en Argentina. Pero para cerrar esta introducción, gestión comercial es hacer, analizar la macro, por supuesto que sí, me toca hacerlo en detalle hace muchos años, tasa de interés del Banco Central Americano, entorno global, que Putin, que Xi Jinping, que Donald Trump, todo lo que quieran.
Estamos en Mileilandia, que cepo sí, que cepo no, que el dólar, que los granos. Analizar la situación macro sí, pero como insumo para tomar decisiones en la empresa y no quedarnos anclados en la mesa de café. ¿A qué le llamo el precio objetivo? Al precio que en mi presupuesto me permite capturar la renta buscada. En un rato se los muestro. Tratar de salir de la actitud del pescador que sintió el tirón en la tanza y no pegó el cañazo porque pensaba siempre que el pez que viene va a ser más grande, y cambiar la actitud del cazador, y uno es un gran predicador de esto, créanme, que con disciplina, orden y pragmatismo, cuando aparece el precio que le sirve a su presupuesto, le pega un tiro y lo agarra o lo cubre con una cosa llamada puts. ¿Tá? En la empresa agrícola ustedes trabajan con las patas: producción, logística, el financiero, lo comercial y lo impositivo. Ustedes planifican, me consta, de manera impecable la parte productiva. Quizás mejor de lo que se hace en Estados Unidos. Trabajo en Paraguay, trabajo en Uruguay, mejor que también que en esos países. Pero muchas veces lo impositivo, perdón, lo comercial, lo financiero, lo logístico y lo impositivo no se le da demasiada bolilla. Lo financiero, lo comercial y lo impositivo también se puede planificar. También se puede trabajar para no evadir, sino eludir impuestos, haciendo una planificación correcta. No soy un especialista de eso, pero sí me toca lo comercial y lo financiero con decenas de empresas agrícolas reales en la Argentina. ¿Tá? Bien, dicho esto, vamos a la práctica y ya me meto, pero me permito hacer esta introducción para que entiendan la utilidad de las herramientas que vamos a detallar y que no son verso. ¿Tá? ¿Qué es esto? Me tomé el trabajo, ya lo había armado en realidad con alguno de los grupos de la Unión Agrícola. Hice, por ejemplo, un presupuesto agrícola para tostado en la foto de hoy. Es solo un ejemplo, no pretende ser el detalle del presupuesto, pero para que entiendan que uno no está hablando desde un púlpito en una iglesia. ¿Tá? Acá tengo un presupuesto, es un ejemplo de un campo que pagara 11 quintales de alquiler, que con los costos reales de hoy, flete, insumos, herbicida, insecticida, todo lo que ustedes pagan todo el tiempo, todas las campañas. Fíjense acá abajo, con un 192 de maíz julio, con 7.500 kilos en ese campo, yo capturo un 24% de rentabilidad en dólares. En cambio, en soja con 3.000 kilos y 290 mayo, la rentabilidad es cercana a cero en ese campo alquilado. ¿Cuál es mi mensaje de fondo? El precio objetivo es el que te construye esta planilla, que después se la voy a compartir encantado. Es el precio que me permite capturar la rentabilidad que yo busco. En este Excel está puesto 20% de rentabilidad sobre campo alquilado. ¿Y qué me pide el Excel con 7.500 kilos de maíz para tostado? Es un ejemplo, por supuesto, después se puede modificar. $185 para capturar 20% de renta. Che, Rulo, pero hoy tengo más de eso. Claro. Entonces esto me indica: definime alguna acción, tomame alguna decisión, porque la empresa de ustedes siembra para ganar plata, no para anticipar un precio futuro. El maíz pide ser cubierto en la foto de hoy. ¿Ah? Después vamos a profundizar. Las herramientas financieras y comerciales, primero están para ser usadas, para lo cual uno tiene que conocer para qué sirve cada una, para qué sirve el martillo, el destornillador, la llave inglesa, y luego la uso cuando me sirve. Les confieso que no soy un fanático ni un fundamentalista de las herramientas, pero está bueno usarlas cuando sirven, cuando sirven. Y hoy, con ojos de maíz, perdón que sea insistente, una de las que vamos a ver definitivamente sirve y la estamos usando con muchos clientes. Vamos despacito. Todos habrán escuchado hablar alguna vez de esto, pero se habla mucho, se utiliza poco y muchas veces se entiende poco. Vamos despacito porque es así, es la función mía hoy en esta charla. Del lado izquierdo tenés los puts, del lado derecho tenés los calls. ¿Qué es un put desde lo formal? Aburrido, necesario, pero no es lo importante. Se llama opción de venta y un call se llama opción de compra. Hasta ahí un poquito académico. Con un put yo me compro un piso de precio de venta
con un call yo me compro un techo de precio de compra. Alguno dirá, che, pero ¿qué está hablando este pibe? Yo soy productor. A mí el que me interesa es el de la izquierda. Ok, perfecto. A modo de ejemplo real, y van a ver que siempre lo voy a... No sé por qué se me borró la E acá. Soy bastante perfeccionista, se me borró la E, no sé por qué, perdón. ¿Para qué me sirve esto en la foto de hoy? Me encanta mechar esto con ejemplos reales de la práctica. Fíjense, hoy con un 190, $195 julio 25 de maíz, me consta en cualquier presupuesto de la Argentina, salvo, por supuesto, si me pegué un palo con la seca en la provincia de Chaco, por supuesto que no. Pero si yo le pusiera rendimientos presupuestables, un 190, $195 julio me permite capturar con creces un 20% de rentabilidad. Y créanme que en cualquier negocio del mundo, en cualquier país del mundo, una rentabilidad en dólares o sobre dólar invertido de arriba del 10% es un negocio excelente y poco frecuente. En consecuencia, digo, si tengo que cubrir vencimientos de cosecha sobre julio, entendiendo que el maíz hoy en Chicago vale 190 y en Argentina tenemos 190 o 95 julio, tapemos vendiendo forward todo ese flujo de fondos. Perfecto. Y muchos me dicen, y Rulo, para el maíz que no quiero y no voy a vender en julio, y ahí aparece la herramienta de la izquierda. Hoy cotizó un put diciembre piso de 180, ahora se los voy a mostrar, pagando $4. Ahora lo voy a profundizar para que entiendan el concepto, pero ahí tienen un caso práctico. A través de la Unión Agrícola yo puedo pagar $4 por tonelada, me guardo el maíz en bolsa o lo entrego a fijar y le pongo un piso de 180 que desde hoy hasta fin de noviembre me funciona como segurito de vida. La pucha si garantizarse un piso de 180 sin comprometer un kilo de mercadería. Claro que está buenísimo. Ahí tiene un ejemplo práctico. Sí, Perdón, dale. estamos viendo diferencias de tasas. No sé si cambiaste la filmina. No, Ah, bien, bien, bien. pero fíjate que dice opciones. ¿Para que le saco el Sí. cartelito? Las opciones, ahí está, porque eso lo había puesto atrás. Perdón, ahí está. Olvídense, ahí está lo que les quería mostrar. ¿Tá? El put y el call. ¿Lo están viendo, Flor? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Perdón que el cartel lo había puesto para atrás y me quedó adelante. Perdón. Vuelvo a decirlo. Del lado izquierdo el put, del lado derecho el call, ¿tá? Este put me permite comprar en el mercado de futuros argentino un piso de precio de venta de 180,4. Quédense con ese ejemplito nomás. En un ratito vamos a profundizar. Mensaje de fondo al empresario que me escucha. Este juego se trata de atreverse a cambiar. Muchos me dicen, Rulo, pero yo nunca lo hice. Y créanme que trabajo con productores de 300 hectáreas y con productores de 100.000 por todo el país. No importa la escala, no importa el modelo de empresa, no importa la edad del tomador de decisiones. Se trata de hacer un clic y atreverse a usar algo distinto, con independencia de que mi padre no lo haya hecho o que mi abuelo no lo haya hecho. Hay herramientas que no tienen prácticamente riesgo y que cuando uno las entiende, definitivamente a veces digo, es como vallaspirina, no tiene contraindicación. El riesgo es ínfimo que yo estoy corriendo y es muy grande el beneficio que logro al reducir el riesgo al que estoy expuesto con mi empresa. Por eso digo, simplemente es hacer un clic y empezar a probar, aunque sea estas herramientas. ¿Tá? A veces digo, bajar de la tribuna del comentario, de la mesa de café, de los chimentos y entrar a la cancha a tomar decisiones. Ustedes trabajan de manera enormemente eficiente en lo productivo. La idea es complementar eso con el trabajo comercial a través de estas herramientas también. Vamos bajando a la cancha de lo que nos involucra hoy. Ahí tienen el famoso Chicago Board of Trade, un mercado de futuros, el más grande del mundo respecto de nuestros productos, que es desde 1848, la referencia de los granos del mundo, ese mercado de Chicago, ¿tá?
Y créanme que me da cierta nostalgia cuando miro ese edificio, me ha tocado estar ahí varias veces, porque hoy quedó para el turismo. ¿Cómo para el turismo? Sí, porque hace un par de años ya no se opera más a los gritos como era históricamente, sino que es todo electrónico. Se llama Chicago Mercantile Exchange, el CME, que compró la operatoria del mercado de Chicago y hoy es un gran edificio con enormes servidores y toda la operatoria es electrónico, pero el funcionamiento es el mismo si hablamos de futuros. Me pongo un poquito académico. En el 1730 nació el primer mercado de futuros del mundo en arroz. No los quiero aburrir con esto, pero para que entiendan simplemente que es algo que existe hace más de 2 siglos. ¿Tá? Hace muchísimos años que existe esto. No estamos inventando nada y es algo que funciona y funciona muy bien. Con un montón de activos, no solo granos, ¿tá? En el mundo hay diferentes lugares, países del mundo, no son muchos que tienen sus propios mercados de futuros. Les decía, el 3 de abril de 1848 se fundó ese mercado que todavía hoy existe y es notable observar y estudiar, es un mercado en el que nunca se defolteó un contrato desde el 3 de abril de 1848, motivo por el cual hoy es todavía la referencia de los precios de los granos del mundo, por más que se esté negociando entre un importador de Japón y un exportador de maíz de Argentina. ¿Tá? Bien, Chicago Mercantile Exchange, les dije que es el verdadero nombre hoy. Y si a alguno le interesa, después lo puedo mostrar. Ustedes ponen CME Group, cmegroup.com, y ahí tienen el mercado de Chicago con 10 minutos de tardanza en la cotización, pero lo pueden ver online todos, absolutamente todos. Y nosotros tenemos el nuestro, el MATBA Rofex hoy en día, nuestro propio mercado de futuros. Créanme que no hay muchos países del mundo que lo tengan, y nosotros tenemos los nuestros, digo los nuestros a propósito, porque en esta cosa de unitarios y federales, en 1907 se creó el mercado a término de Buenos Aires, históricamente llamado MATBA, y en 1909 se creó el ROFEX. Para hacerlo corto, en diciembre 18 finalmente se unificaron y hoy se llama MATBA ROFEX. En ese mercado, la mayoría del cual también es virtual, todos los compradores también, no solo los productores, cubren precios de las bajas y de las subas, de las bajas y de las subas, porque en cualquier mercado de futuros vos tenés gente operando desde el lado de la compra y gente operando desde el lado de la venta. No piensen solo que son los productores vendiendo. Vos cuando vendes algo necesitas a alguien que lo compre. Bueno, ese es nuestro mercado Mat Barrofex, que no solo opera granos, sino también opera hoy en día ya el famoso mercado de futuros de dólar, ¿tá? Que hoy en día se ha hecho grande en los últimos años, diría yo, en nuestro querido país. Bueno, es donde convergen productores y compradores, ¿tá? Es una sociedad de derecho privado y es una entidad, el MAT Barrofex, que registra y garantiza las operaciones que se realizan en su recinto, aunque hoy la mayoría sea virtual. Subrayo esto, el MAT Barrofex es garante de las operaciones que se realizan en ese recinto hoy electrónico. ¿Quiénes participan? Por supuesto, los vendedores y los especuladores muchas veces, porque si yo hago una venta en un mercado de futuros, del otro lado hay alguien que lo compra, eso que yo vendí. ¿Tá? Bien, profundizando un poquito, no los quiero aburrir con esto porque quiero ir a la herramienta en sí, pero créanme que en ese mercado obviamente tenés jugadores de todo tipo que involucran a nuestro mercado de granos comprando y vendiendo. Acopiadores, exportadores, productores, todos esos operan en este mercado a través de un corredor. En cualquier mercado de futuros del mundo, ya sea con cobre, con cacao, con soja, la operación se hace a través de un intermediario. La figura del corredor como el corredor de bolsa, ¿tá? En este caso no se involucra mercadería física en la mayoría de los casos. Siempre se hace a través de un intermediario. Yo no puedo ir como rulo al mercado y decir, che, quiero vender 200 toneladas de soja futuro. No, siempre a través de un corredor que oficia de intermediario. Y cuando uno vende
por decir un ejemplo, soja noviembre en el mercado de futuros, que ahora les voy a decir cómo funciona. Del otro lado hay alguien que compra esa soja que yo vendí noviembre por 200 toneladas, por decir un ejemplo. Cuando alguien vende, alguien compra. La diferencia en este mercado virtual hoy mayormente es que uno no conoce quién compró lo que yo vendí. ¿Tá? Es como cuando uno compra una acción o cuando uno vende una acción. Uno no termina conociendo a quién la compró lo que yo vendí. Se hace a través de un intermediario. Fíjense y no me dejen mentir, no importa que esté desactualizado este gráfico es para mostrarles la enorme operatoria, miren las barritas, que existía a principios del siglo XX, a principios del siglo XX. No me quiero meter en política, no es mi función, pero fíjense cuando en el primer gobierno de Perón se intervienen los mercados de granos, el IAPI y un montón de otras cosas complicadas que se hicieron en ese tiempo, parecido a lo que hizo nuestro amigo Guillermo Moreno allá por el 2010, 2011, 2012, la operatoria se destruye, las barritas azules, cuando vos tenés un mercado intervenido. Pierde sentido la operación en un mercado de futuros y opciones cuando tengo un mercado intervenido, porque claramente deja de obedecer a las leyes de oferta y demanda. ¿Tá? Pero simplemente les quería mostrar que a inicios del siglo XX, comparado con la producción, que es lo que está en amarillo por detrás, era muy grande la operatoria en este mercado, en este caso del mercado a término de Buenos Aires. ¿Tá? Vamos a ir metiéndonos. En la producción agrícola no les tengo que explicar a ustedes, porque lo saben mejor que yo, que convivimos con una palabra llamada riesgo. Tenemos riesgo climático, por supuesto. Estas son fotos que saqué en mi época de trabajo en seguros agrícolas, primer trabajo que me tocó hacer allá por inicios de los 2000, ¿tá? La piedra en este caso. Y por otro lado tenemos el riesgo precio. Entonces, convivimos con variaciones de precios que se mantendrán en el tiempo, se los garantizo. Mucho más recordando ahora lo que les contaba al principio, en estos últimos 20 años, cuando el gran capital se involucró a especular con nuestros activos, como se especula hace décadas con acciones y otro tipo de activos. ¿Tá? Siempre se tiene una posición en el mercado, siempre. El productor, cada uno de los productores que me escucha, está comprado. Y alguno dirá, ¿cómo estoy comprado? Claro, desde el tiempo que yo siembro, yo voy a tener mercadería en cosecha, sea mucha o sea poca, con lo cual yo estoy comprado y la idea es vender más caro de lo que me costó producir esa mercadería. Con lo cual, nos guste o no, siempre tenemos una posición en el mercado. ¿Tá? Está comprado el productor y está vendido el que compra, que busca comprar más barato de lo que está vendido. Al fin del día, créanme que esto es así. ¿Tá? Y el tema de las coberturas, o lo que a mí me gusta llamar y es lo que me involucra en mi labor diaria, que le llamo gestión comercial y financiera, claramente es una tecnología o es un concepto de alto impacto en el resultado económico de las empresas de ustedes. Es la otra parte del P por Q, digo yo. El ingreso bruto se compone del precio y la cantidad. Muchas veces, y ahí me pongo en ingeniero agrónomo, somos apasionados por lo que sucede en el campo, pero perdemos de vista la otra mitad del ingreso bruto, que es el tema precio. ¿Tá? Bien, profundicemos un poquito. Cobertura vendedora, ¿quién tomaría? Si tenemos o vamos a tener mercadería, un productor. El productor está comprado. La vendemos en el futuro para capturar la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Al fin del día, este juego es así también para un productor. ¿Tá? Bien. Y por otro lado, ¿quiénes toman cobertura vendedora? Los productores que han sembrado y no han cosechado aún, por ejemplo, acopiadores que desean proteger sus stocks o industriales que tienen mercadería guardada sin precio y buscan protegerse de que el precio caiga. Cobertura vendedora. Y cobertura compradora, que a veces lo perdemos de vista si lo miran con ojos de productor. El ejemplo más sencillo es el del filotero. Siempre hago un ejemplo sencillo. Si yo soy un filotero y tengo que en mis cuentas, si yo tengo que comprar el maíz arriba de $190, pierdo plata al valor del novillo terminado que tengo hoy. Entonces, ¿qué me gustaría ahí como comprador de maíz? Ponerle o anticipar una compra o poner un techo de precio de compra a un maíz, por ejemplo.
En ese caso, ya sé que les sonará un poquito más lejano, es la cobertura compradora que tomaría un feedlotero comprando maíz anticipadamente o comprando un call que involucra un techo de precio de compra. Esto que les estoy diciendo lo hago con clientes tamberos y con clientes ganaderos, les aclaro, ¿eh? Siempre lo miramos, o el 90% de la gente lo mira con ojos del productor, pero del otro lado del mostrador también hay gente que necesita protegerse de una suba del precio. Las herramientas están ahí para ser usadas, ¿tá? Bien, avanzo un poquito. Ventas a futuro como concepto, por fuera del mercado, el viejo y querido forward, el viejo y querido forward. Yo llamo a la Unión Agrícola, le digo, ¿cuánto me pagas maíz julio? No sé, 192, perfecto. Comprometo 500 toneladas de maíz julio, que yo le voy a entregar, ese es mi compromiso, y la Unión Agrícola se compromete a pagarme $192. Ahí, ¿la garantía cuál es? Y el contrato entre partes. El contrato entre partes. Sería el viejo y querido forward. Y por dentro del mercado, por dentro de la institución, hoy Matt Barrofex, tengo los futuros y tengo las opciones. ¿Vender a futuro se puede adentro del mercado? Sí, claro que se puede, pero la gran diferencia entre un forward y un futuro es que en un futuro no comprometo mercadería física. Subrayo y grábense, no comprometo mercadería física, ni en los futuros, ni tampoco en las opciones, que las vamos a ver en un ratito. ¿Tá? Avanzo, porque los forward los conocen de memoria. En un futuro, yo estoy adoptando, vamos un poquito a lo académico, pero después me gusta bajarlo a la práctica, ¿no? Un compromiso entre un vendedor y un comprador, ¿tá? El vendedor se compromete a entregar un volumen, si lo entregara a través del mercado a término, que tengo la alternativa de hacerlo, aunque no se usa prácticamente nunca, ¿tá? Meses clásicos de cotización. Voy avanzando rápido para meterme en el centro de lo que nos involucra hoy. Quédense tranquilos que voy a ir despacito ahí, porque mi función hoy es que lo entiendan. ¿Eh? Y también quédense tranquilos si a la noche les queda un poquito embrollo en la cabeza. Esto se va a ir desatando en la medida que lo vayan bajando a la práctica. Meses clásicos de cotización. Si bien tenemos otros meses, ¿tá? En soja los que más volumen operado tienen son naturalmente la posición mayo y la posición noviembre, que es entre comillas una posición de contraestación. Cerca de cosecha y lejos de cosecha sería el concepto. En el caso del maíz, fíjense que lo dejé así a propósito, ya estoy viejito, ¿no? Cuando yo cursaba cereales allá por el año 94, le pregunté al profesor, ¿cuándo se cosecha el maíz? Y en la mayoría del país me dijo en el mes de abril. Ah, muy bien, y uno se le quedó clavado en la cabeza. Desde que empezamos, Moreno y Cristina mediante, y no me meto en política, pero esto fue la consecuencia de la intervención del mercado del maíz con los robes y demás, con esa intervención, en esa necesidad de sembrar alguna gramínea de verano para defender el recurso suelo, pero tratar de hacer algo medianamente estable que me involucre poca plata, tratar de aprovechar la alta temperatura y la mineralización de materia orgánica más aceleradamente y fertilizando un poco menos en aquel momento, estoy hablando del 2012. Empezamos a nivel país, ya sé que en el norte ya hace mucho tiempo, empezamos a sembrar ese maíz de diciembre que se cosecha en julio. Y eso no hace tanto, pero yo diría, en los últimos 15 años, se transformó esa estructura de siembra de maíz en Argentina y hoy el 80 o el 70% del maíz se siembra en diciembre y se cosecha en julio. Naturalmente hoy es la posición julio la de mayor volumen operado, porque la mayoría del maíz entra al mercado físicamente de julio en adelante. ¿Tá? Pero estas son las posiciones, así se le dice en un mercado de futuros. Posiciones son los meses de cotización con mayor volumen operado. Abril, julio y diciembre para maíz, julio, diciembre y enero para trigo. Los de más volumen operado, más volumen de compra-venta. Me pongo un poquito más académico. Yo a través del MAT Barrofex no puedo hacer una opción, un put o un call o una venta de futuros por un camioncito.
Cualquier mercado de futuros te estipula cuál es el volumen que involucra cada contrato. En la Argentina, cada contrato en el MAT Barrofex es de 100 toneladas. 100 toneladas. Yo puedo hacer N cantidad de contratos, pero no puedo hacer 130 toneladas. El mercado te estipula el volumen que involucra cada contrato. En el mercado de Chicago se miden bushels, por ejemplo, capaz que alguno lo escuchó nombrar, y cada contrato son 5.000 bushels, que es una medida de volumen. No los quiero aburrir con esto porque se les complicaría un poco, pero 5.000 bushels es el volumen operado por contrato en soja, en maíz y en trigo en el mercado de Chicago. ¿Tá? Bueno, 100 toneladas en Argentina. ¿Qué costo tiene o qué genera esto? Naturalmente, una venta de futuros, estoy hablando de los futuros para que se lo graben, el derecho de registro, que es un pequeño porcentaje por el valor de cada contrato que te cobra el propio mercado, y de esto vive esa entidad llamada Matt Barrofex o aquella entidad llamada CME, Chicago Mercantile Exchange, vive del derecho de registro. Por supuesto que también tendré que pagar la comisión del corredor. Siempre hay un corredor involucrado. Por más que alguien que no lo pague yo como productor, quizás me lo paga quien me compra la mercadería. En todo caso, la comisión se paga siempre. Y voy al centro de la cuestión en los futuros, no forward, sin compromiso de mercadería física. ¿Qué tienen los futuros? Costo financiero. Implícito en esto tenés riesgo, que es el que asumen sobre todo aquellos fondos especulativos que operan en grande en Chicago. ¿Cómo funciona un contrato de futuro? ¿Quién garantiza los contratos? El mercado a término, ese mercado de futuros, que es el MAT Barrofex en Argentina. ¿Cómo lo hace? Con algo que quizás hayan escuchado nombrar, que se llaman las garantías y las diferencias. Las garantías y las diferencias. Estoy hablando de futuros. ¿Tá? ¿Qué generan las garantías y las diferencias? Costo financiero. Voy despacito para que se entienda. Las diferencias, la definición académica, es la diferencia diaria entre el precio del futuro pactado hoy y el precio de la misma posición un día después. Vamos a la práctica. Hagamos de cuenta que yo vendía hoy en el mercado de futuros en Argentina, que creo que lo tengo abierto y como me gusta ser bien práctico, si estos muchachos del MATBA no lo cerraron, tenemos, tenemos acá, ahí estoy, miren, sí me quedó. Por ejemplo, y para que se entienda, voy a agrandar un poquito esto. Ahí tienen el mercado, los futuros de soja hoy, al cierre. ¿Qué dice acá? Soja mayo 25, 287,50. Eso significa que Unión Agrícola o cualquiera de los compradores del país me pagaban sobre mayo 287,50. No, porque en físico cada comprador paga lo que quiere y lo que puede. Ahora, yo podría haber vendido futuro hoy 287,50 dólares por tonelada, futuro mayo 25. ¿Y qué significa esto respecto de las diferencias en castellano y en sencillo? Si mañana la posición mayo se va a 297,50, es decir, me sube 10 dólares, tengo que depositar 10 dólares mañana mismo porque el mercado fluctuó en mi contra. Dicho más sencillo, cuando yo vendo futuro y mañana sube, tengo que poner las diferencias. Ahora, si yo vendí futuro y mañana se va a 2,77, me aparecen 10 dólares en mi cuenta corriente del MAT Barrofex. ¿Por qué me aparecen 10 dólares? Porque cuando hay un futuro y baja habiendo yo vendido, cobro 10 dólares. ¿Quién los pone? El que compró. Cuando yo vendía 2,87 hoy, del otro lado hay alguien que compró la soja que yo vendí. Cuando el comprador compra 2,87 y el precio le baja, es el comprador el que pone. Dicho en criollo, cuando el mercado al día siguiente fluctúa en mi contra, es decir, si sube habiendo yo vendido o si baja habiendo yo comprado, tengo que poner la diferencia entre el precio que yo vendí
Si subió $10, tengo que poner esos $10 diariamente, diariamente. Entenderán ahora, tratando de ser sencillo, el riesgo financiero que involucra un futuro, solo mirando el concepto de la cuenta diferencias. ¿Tá? Al fin del día, yo digo, la cuenta diferencias se maneja como una cuenta corriente entre un vendedor y un comprador que no se conocen entre sí. ¿Tá? Y se paga y se cobra de manera diaria, en función del precio de ajuste, que en el idioma del mercado es el precio de cierre, por ejemplo, de la posición mayo al culminar la jornada de operaciones. ¿Tá? Entonces, resumiendo y en la práctica, imagínense que ustedes venden soja mayo 25 hoy a 287,50 en el Mat Barrofex y la soja empieza a subir y empieza a subir y empieza a subir. Y capaz mañana vale $50 más de lo que yo vendí. Y si lo había hecho por 1.000 toneladas, estoy poniendo $50.000 en conceptos de diferencias. Con lo cual, independientemente de que este es el funcionamiento, como uno lo que trabaja es en la práctica pura con empresas de carne y hueso, si hablamos de productores, a mí no me convencen demasiado los futuros, para un productor sobre todo, porque le está sumando riesgo al riesgo. La actividad de ustedes tienen claro, mejor que yo, el riesgo que involucra por precio, por clima, por un montón de cuestiones. Ni que hablar en Argentina en términos institucionales. Entonces, ¿qué? Si yo entro a una venta de futuros, estoy asumiendo un riesgo adicional. Si yo vendí y el precio empieza a levantar, todos los días tengo que pagar diferencias. ¿Qué tiene de bueno esto? Número uno, no comprometo mercadería, ¿tá? Y número dos, lo puedo desarmar cuando quiero. Pero vamos despacito. Yo les hablaba al principio de garantías y diferencias. Recién les expliqué las diferencias y en un rato, cuando nos abramos a preguntas, lo vuelvo a explicar si no quedó claro. Pero también tenés el depósito de las garantías. Si yo vendo hoy soja a futuro, el mercado me pide que deposite en el acto las garantías, que es un monto por tonelada vendida, por ejemplo, $15 en soja. Tengo que poner en una cajita $15 por tonelada en concepto de garantías, y esos $15 es la máxima diferencia diaria que puede tener un futuro, la máxima variación diaria que puede tener un futuro en una jornada. Entonces, si yo me voy y decido no pagar las diferencias, por lo menos el mercado tiene de dónde agarrarse para pagar algo de esas diferencias que yo dejo de pagar. Esas garantías se depositan al momento de hacer un futuro, y cuando desarmo esa operación, cuando cancelo, la garantía me vuelve a mi bolsillo. ¿Tá? Entonces, a través de los márgenes y a través de las diferencias, es que la institución de ese mercado de futuros, sea Rotterdam, sea Japón, sea Chicago, puede garantizar el cumplimiento de esas operaciones. ¿Tá? Bien. ¿Qué hay que saber de los futuros? En caso de incumplimiento de un contrato, vamos a la práctica, me va a llamar el corredor y me va a decir, che, Rulo, no me pagaste las diferencias hoy. El corredor va a poner las diferencias que yo no pagué hoy. Y mañana sigue subiendo y me llama y me dice, che, Rulo, tenés que volver a pagar diferencias, no la vas a poner. El corredor las va a volver a poner hasta que en un momento me corta el chorro y yo no opero nunca más en futuros. A los ojos del mercado es el intermediario el que pone la cara. Si hay un productor que vende un futuro a través de un intermediario, a través de la Unión Agrícola, el mercado, el Mat Barrofex como institución, no conoce quién es el dueño de lo que está vendiendo, pero la cara a través del mercado la pone el corredor intermediario. Por eso es que él va a poner las diferencias que no, yo no pongo durante un plazo hasta que me cierre la operación. Estas cosas se cumplen o se cumplen. ¿Tá? Son el alma del funcionamiento de un mercado de futuros y opciones. Como consecuencia de esto, el mercado es perfecto. En la cuenta de diferencias, todo lo que pone una parte lo cobra la otra en su cuenta y viceversa. ¿Tá? Cuando yo pongo las diferencias habiendo vendido soja a 287,50 porque el mercado subió $10, esos $10 por tonelada, ¿dónde van? A la cuenta del que había comprado, porque el tipo compró a 287 y el mercado le subió. Ahora, si bajó, cuando el comprador pone, vienen a mi cuenta esas diferencias.
¿tá? La cuenta de diferencias es como una cuenta corriente entre un comprador y un vendedor que no se conocen, que genera lógicamente un costo financiero, ambas cosas, y la garantía se devuelve al finalizar la operación, como les dije recién. Y ahí voy al fondo para la concreción de un contrato de futuros. Hay dos formas de concretar un contrato de futuros, yendo a lo académico si quieren, arbitrando o entregando, arbitrando o entregando. El 99% de las operaciones, les diría en el MAT Barrofex, se concretan arbitrando. En criollo, ¿qué significa eso? Realizar la operación contraria a la que había hecho originalmente. Vamos a la práctica. Hagan de cuenta que yo vendo soja mayo hoy a 287,50. Mañana la soja mayo se va a 277,50. Cae $10. Yo puedo llamar a la Unión Agrícola o llamar al corredor interviniente y le digo, en la jerga se dice así, cancelame el futuro. ¿Qué significa cancelame el futuro? Recomprame las 100 toneladas que había vendido a 287 a lo que valen hoy, que lo estoy viendo en la pantalla, 277. Al recomprar a 277 lo que había vendido a 287, me llevo $10 al bolsillo. En todo caso, yo arbitro realizando la operación contraria a la realizada originalmente. Si había comprado, voy a desarmar vendiendo. Eso lo hace el corredor. Yo le doy la orden. Desarmo vendiendo lo que compré ayer. Si el precio subió, me llevo la diferencia. Si el precio bajó, me quedaron las diferencias enterradas y es plata perdida. Entenderán ahora, si es que lo entendieron, que este concepto del arbitraje, de recomprar lo que vendí ayer o de vender lo que compré ayer, ¿tá? Es el modo de operación, me animo a decir, del 99% de los futuros que se operan en Chicago, en Rotterdam, en Japón o en el Mat Barrofex. ¿Podría yo entregar una soja que vendí a través del Mat Barrofex? La respuesta es sí. Le tengo que avisar al corredor un mes antes de que venza la posición, que si hablamos de soja mayo sería el 31 de mayo, che, voy a entregar. Pero ¿qué tiene de malo entregar a través del mercado a término? Que para ustedes es central. Pierdo libertad del destino de entrega. Ustedes saben que el Puerto Rosario o el complejo portuario de Rosario tiene más de 150 kilómetros de largo y en el caso de querer entregar una venta a través del mercado a término, el corredor me va a poner destino cuando se entere quién fue el que compró lo que yo vendí. Por ese motivo es que normalmente no se entrega a través del MATBA, porque pierdo libertad en la elección del lugar de entrega de esa mercadería. Normalmente, si operara a futuro, desarmás esa posición y entregás en el acopio del pueblo, entregás en la Unión Agrícola, de donde sea. ¿Tá? El arbitraje es la forma de concretar un contrato de futuros. ¿Tá? Bien. Resumiendo y cortito, ¿no? Ya me meto en las opciones, que es lo que más nos involucra hoy. Así funciona un futuro. Ventaja, seguridad de cobro, el tipo de cambio que ya no es Itaú, es Mat Barrofex, pero en todo caso, el Mat Barrofex te publica todos los días el valor del dólar para todos los contratos que se realicen durante la jornada. Eso no lo dije y es re importante. ¿Tá? Después me meto al final si quieren, pero uno se mete en la página, en la homepage del Mat Barrofex y cuando vas para abajo dice dólar Mat Barrofex de hoy, que normalmente está unos centavitos arriba del dólar de los granos, del dólar mayorista comprador. ¿Para qué se hace eso? Porque si yo tengo que comprar algo, por ejemplo, un put que me cueste $5, antes de explicar los puts, no importa, para que entiendan el concepto del valor del dólar. Yo tengo que hacer un contrato por 100 toneladas de algo que quiero comprar que vale $5 por tonelada, o sea, $500. ¿Qué le tengo que transferir al corredor para comprar ese put? Pesos, porque el mercado en la práctica opera en pesos con referencia en dólares. ¿A qué tipo de cambio le transfiero para esos $500 los pesos que le tengo que transferir? Al dólar MAT Barrofex, que lo publica todas las mañanas ese mercado y queda fijo para todas las operaciones que se realicen durante la jornada. ¿Tá? Bien, avanzo un poquito.
Acá tienen ejemplos de hoy y se los muestro a propósito, porque acá no es soja, acá están mirando el bendito y tan ponderado por estos días mercado de dólar. ¿Y cómo funcionan los futuros de dólar? Igual que les acabo de refrescar los futuros de soja o de maíz o de trigo. A modo de ejemplo, el dólar noviembre hoy hizo 1.351 pesitos. Hoy cayó fuerte, no me quiero meter en eso, pero cayeron fuerte todas las posiciones de dólar futuro. Si yo comprara dólar futuro hoy a 1.351 y mañana se va a 1.451 pesitos, yo puedo vender mañana esos dólares futuros perdón, si yo comprara hoy, sí, que compré hoy a 1.351, mañana lo puedo vender a 1.451 y me llevo 100 pesitos por cada dólar futuro que compré hoy. ¿Tá? En definitiva, no los quiero aburrir con el tema dólar futuro, pero es el concepto el mismo para futuros de dólar, para futuro de algodón o de petróleo, lo que les acabo de explicar para los granos. Esto fue el Mat Barrofex hoy, futuros de dólar, Mat Barrofex, futuro de soja. Fíjense, tenés posición mayo, posición julio, posición septiembre y posición noviembre, pero hoy también. ¿Tá? Bien. Y fíjense que el MATBA te pone la punta vendedora y la compradora, las dos puntas como si fueran los valores de dólar. ¿Tá? Y acá a la derecha donde dice ULT es el último operado. El valor que hoy se operó último, la posición mayo, 287,20. ¿Tá? Lo mismo para los futuros de maíz. Fíjense, julio 25 el futuro hizo $191,10. Diciembre 25, $197. Créanme que esa es la referencia madre para los precios que luego nos ofrecen en forward nuestros compradores. Usualmente, y esto no es una ley, porque cada comprador compra el precio que quiere, usualmente te ofrecen 3, 4, 5, $6 por debajo de la referencia del MAT Barrofex. A veces se paga a la par cuando hay mucha demanda por determinada mercadería, pero lo más usual es que te ofrezcan por debajo de la posición de esos futuros, porque esos compradores se meten en esta posición de futuro para cubrir sus posiciones también. Pero créanme que es la referencia madre para los granos en Argentina durante toda la jornada. ¿Tá? Bien, dicho esto, y si me entendieron los futuros, créanme que de entrada es lógico que tengan cierto embrollo en la cabeza, después me abro a preguntas, pero son muchos años de explicar estas cosas y sé que de entrada parece muy árido, parece complejo, pero no lo es tanto, es hacer el ejercicio. Bien, algunos me dicen, Rulito, te entendí los futuros, pero eso corre riesgo, che. Y yo no quiero correr riesgo de pago de diferencias. Perfecto. Ahí aparecen las opciones, aquellas benditas opciones de las que se habla mucho y se hace poco. Bien, definición académica que debo dárselas para darle seriedad a nuestra charla de hoy, aunque en la práctica no importa demasiado la definición académica. A través de una opción yo me compro el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un contrato de futuros. Definición académica. ¿Tá? Las opciones sobre contratos de futuro permiten cubrirse ante el riesgo de eventos desfavorables. Si yo soy productor de maíz, un evento desfavorable sería que se caiga el precio, dejando abierta la posibilidad de beneficiarse en el caso de una suba de precio. A ver, ¿cómo se lee esto en la práctica? Como les decía antes, en un put, que es académicamente una opción de venta, miren la del lado izquierdo, yo me compro a través del pago de una prima como si fuera el seguro del auto, me compro un piso de precio de venta. El maíz es mío, lo puedo tener en bolsa en el campo o se lo puedo entregar a la Unión Agrícola a fijar, pero yo sé que le puse un segurito de vida. Quédense con ese ejemplo real de hoy, $180 de piso pagando $4 de prima y el maíz que no tengo que vender lo entrego a fijar sin fijar precio, lo entrego o me lo guardo, pero me garanticé un segurito de vida de $180. Perdón que sea tan insistente con esto porque lo voy mechando con la práctica y eso es algo que uno sugiere hoy
y viene sugiriendo hace largas semanas. ¿Para qué vamos a esperar que el maíz empiece a caer cuando tenemos un precio o un piso de precio que me permite capturar excelente resultado? ¿Tá? ¿Qué hay que saber de las opciones? Vuelvo un poquito a la academia. Desde el registro de una operación hasta la rueda previa a las últimas 5 ruedas del mes anterior al contratado. Japonés, ya lo sé. Grábenselo, hagámoslo simple. Si yo me compro un put diciembre, ese segurito de vida de ese piso que me compré, vence el tercer jueves anterior al del futuro subyacente. Más castellano todavía. Un put diciembre me vence a fin de noviembre. Un put de soja noviembre me vence a fin de octubre. ¿Y por qué es importante entender esto? Y porque si yo me quedo durmiendo la siesta, no pasa nada, no pasa nada, pero al momento de vencer esa opción, se me acabó mi seguro de vida. Es como que se te venció la póliza del auto y vos no pediste renovación. Es el mismo concepto, ¿está? Un poquito más de academia, y ahora lo vamos a ir bajando a la práctica. En las opciones se habla de lo que se llaman los precios de ejercicio, o los que les gusta hablar inglés, y se los cuento porque el Matt Barrofex lo publica así, le llaman el strike price o precios de ejercicio, que van de 4 en 4, ¿tá? Y el costo de esos pisos o de esos techos se negocian todos los días, y eso se llama la prima de una opción. Fíjense el detalle, capaz está un poco chiquito, no importa. Acá en el medio, esto lo tomé hace un ratito, ¿eh? Acá en el medio, en fondito verde, están viendo las opciones de soja noviembre. Ven que del lado izquierdo dice soja noviembre, un poquito a la derecha dice calls y a la derecha dice, que acá me quedo cortadito, dice puts. Ven que acá en el medio dice strike price o precio de ejercicio. A modo de ejemplo para que lo entiendan. Les mostré, les pongo ese marquito amarillo. Un strike price, un precio de ejercicio de 280. Si hablamos de un put, lo tienen del lado derecho. Hoy me podía comprar, de hecho se hizo, fíjense, dice el último operado, $4.50. Un put de soja noviembre de piso 280 se hizo en $4.50. ¿Lo harías, Rulo? Les confieso, yo no. ¿Por qué? Porque los presupuestos en la práctica de toda la agricultura argentina, de todas las zonas. Y un piso de precio de $280 en soja en campo alquilado, casi me animo a decir que los dejan resultado negativo en cualquier lugar del país. Pero, fíjense lo que les muestro ahora. Put de maíz diciembre, en función de lo que vale el maíz en Argentina, motivado en la demanda de exportación o lo que fuere, que después lo charlamos si quieren, no me quiero meter en la coyuntura del mercado que es mi vida diaria. Yo puedo comprar pisos de precio de maíz diciembre de $180. ¿Tá? Ahí tienen las puntas que se operaban hoy, $2 y $4. Si yo tuviera que comprar ese put de 180 de diciembre, hoy no se operó, pero seguramente pagaría algo entre medio de 2 y 4. Hagamos el ejemplo con $3. De hecho, sí se operó el de 184. Piso de 184, hoy se operó en $4 de prima. Esa prima es lo que yo pagaría por ese segurito de vida para el maíz que me guardo. ¿Tá? Y fíjense el detalle, vuelvo a decir desde lo académico, los precios de ejercicio van de 4 en 4. Yo no puedo comprar un put de maíz 182 porque no cotiza. Esos strike price o precios de ejercicio los pone el Matt Barrofex y yo no los puedo modificar. Es como que voy a una góndola de supermercado y tengo que elegir qué me compro de lo que hay en la góndola. El mercado te pone los precios de ejercicio de 4 en 4. Naturalmente, si hablamos de un put, cuanto más alto es el piso, más cara es la prima. Fíjense un ejemplo tonto. Hoy el put de 196 sobre diciembre, claro, si yo lo quisiera comprar en dólares, naturalmente, si yo me quiero cubrir de una baja, y eso es un put, cuanto más alto es el piso, cuanto más alta es la suma asegurada del seguro, sería el concepto, más cara es la prima. ¿Tá? Bien,
me pongo un poquito más académico y créanme que no los voy a complicar demasiado más hoy porque podríamos hablar 3 horas de estos conceptos técnicos. ¿De qué depende el valor de la prima de una opción? Porque muchos me dicen, ok, Rulito, me convenciste. Me voy a comprar el put de 180 pagando $3, a modo de ejemplo. ¿Tá? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo evoluciona esos $3 que yo pagué hoy? Bueno, primero la obvia que ustedes imaginarán, el precio, pero vamos despacito. Yo le llamo el P, el T y el V. Créanme, y no quiero profundizar tanto, te les juro que me muerdo la lengua, pero en los que saben mucho de este tema, y me ha tocado estudiarlo, no considero que sé mucho, hay gente que sabe 14.000 veces más que yo de estas cuestiones. Los valores de las primas de las opciones en cualquier activo financiero del mundo son materia de doctorado en muchas universidades. Para hacerlo sencillo, los valores de las primas de las opciones están alteradas por lo que le llaman las letras griegas, pero yo se lo voy a hacer en criollo. Tenés el delta, el vega, el tita. Miren, en la práctica, ¿qué es el P? Que me altera, por ejemplo, el valor de la prima de una opción. Si es el precio del futuro subyacente. Yo me compro un put diciembre de maíz. El maíz diciembre hoy valió $197, el futuro, pero me compro un piso de 180 por $3. Hagamos de cuenta que mañana el maíz diciembre se va a 147, se cae $50 el precio del maíz diciembre. ¿Tá? Como yo tengo un piso de 180, todos los dólares que fue cayendo por debajo de mi piso se van incrementando en el valor de la prima de la opción que compré. Dicho en castellano, para hacerlo más redondo todavía, si el maíz diciembre se fuera a $150 y yo tengo el piso comprado de 180, estamos de acuerdo que perforó en $30 el piso que yo compré. Bueno, la prima que yo pagué 3 por ese put, por lo menos va a valer $33. Cada dólar que perfora el piso comprado se va transformando en un dólar que crece el valor de la prima. Resumen conceptual. Cuando el precio del futuro cae, el valor de la prima del put sube. Repito, cuando el precio del futuro cae, como es un piso de precio de venta ese put, el valor de la prima sube. Vamos a hacer un ejemplo redondo de esto. Yo me compré el put diciembre, me guardé el maíz o le entregué a fijar a la Unión Agrícola. El maíz diciembre se cae a 150. Decido vender porque tengo que pagar cuentas, le tengo que pagar a un contratista, tengo que pagar sueldos. Decido vender maíz a 150. ¿Y ese día qué hago? Si vendo 200 toneladas de maíz o le pongo precio a 200 toneladas de maíz que tengo entregado a fijar en la Unión Agrícola a 150, ese día vendo 200 toneladas del put que tenía comprado. ¿A cuánto lo vendo? A $34 de prima. Perdón, 33. Yo había pagado $3 la prima, ahora lo vendo en 33, con lo cual los $30 de diferencia de prima se los sumo al precio de venta de mi maíz, que hoy es 150. 150 más los 30 que se incrementó la prima, estoy vendiendo a 180, que es al fin del día el piso que yo me había comprado. Es el seguro de vida que le había puesto a ese maíz. Ese es un ejemplo a la baja. Ahora hagamos lo contrario. Tuve la, comillas, quiero ser irónico un poquito, tuve la mala suerte del que el maíz subió de precio. El maíz se fue a $230, el maíz diciembre, y estamos en septiembre. ¿Qué pasa con el valor de la prima cuando el maíz sube? El valor de la prima cae. Capaz que esa prima que pague 3 con un maíz diciembre de $230, capaz que vale uno. Siempre tengo la posibilidad de venderlo y por lo menos rescato un dólar de los 3 que había pagado. Pero lo más importante, mi maíz físico lo voy a estar vendiendo a 230. Por eso digo, siendo sencillo hasta ahí, es que en las opciones, a diferencia de un futuro, es muy alto el beneficio para el costo barra riesgo que asumo. ¿Cuál es el peor de los mundos si compré un put? Que el maíz suba, me olvido que lo tenía, y en el vencimiento de ese put, tercer jueves de noviembre, la prima vale cero. Qué lástima, perdí $3, pero mi maíz lo estoy vendiendo a 230.
Ahora me cubrí de una baja grande, que es un riesgo al que siempre estamos expuestos. Y el riesgo como concepto muchas veces no se monetiza, no le ponemos valor al riesgo. Resumiendo, es vallaspirina, digo a veces en criollo, no tiene contraindicación cuando tengo un piso comprable que me permite ganar plata, siendo muy sencillo. Un piso de 180 en cualquier presupuesto agrícola de la Argentina, a rendimientos promedio de cada una de las regiones, les garantizo que ganan plata, conozco los números, con lo cual, ¿por qué no hacerlo? A veces me pregunto la contrafáctica. ¿Por qué no compraría un put en semejante piso comprable para el maíz que no voy a vender? Y muchas veces no hay respuesta, pagando o involucrando un riesgo de $3 por tonelada. Resumiendo, el P es el precio del futuro subyacente. Si me compro un put diciembre, el futuro subyacente es el futuro diciembre de maíz. ¿Tá? En un put, cuando el precio del futuro sube, la prima baja. Cuando el precio del futuro baja, la prima sube. Esa es una de las variables, el precio del futuro subyacente. La otra variable, menos conocida, es el factor tiempo, que a veces no se tiene en cuenta y lo aprenden cuando hacen algún contratito de estos. ¿A qué me refiero con el factor tiempo? Lo van a entender perfecto. Si yo me compro un put diciembre, ahora interpreten, en este caso el put, perdón que sea insistente, pero recontraválido para el ejemplo actual. Tómenlo como un seguro. Desde hoy hasta el vencimiento, tercer jueves de noviembre, cuando va pasando el tiempo, se va reduciendo la incertidumbre. En un seguro actuarialmente descrito, a menor incertidumbre, menor valor de la prima, menor costo del seguro. En resumen, si yo me compro hoy un put de 180 y el precio del futuro se clava donde está, ni sube ni baja, se clava en 197 y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y el precio del futuro sigue ahí. Les garantizo que la prima vale mucho menos de lo que ustedes pagaron. El factor tiempo, me decía un cliente grande uruguayo, el factor tiempo me mastica el valor de la prima de una opción. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que si el precio se desploma, el incremento que genera esa caída del precio va a ser muy superior a la merma de valor de la prima que me genera el correr del tiempo. Eso, el primer factor en términos técnicos, no los quiero aburrir con esto, pero capaz que algunos lo escuchan nombrar, cómo evoluciona la prima en función del precio del futuro se llama el factor delta, una de las letras griegas que alteran las opciones. El factor tiempo le llaman tita, el factor tita, como te va masticando el tiempo el valor de la prima de una opción. Y la B corta, que parece más abstracto, pero es muy sencillo de entender, no los voy a aburrir con esto, es cómo se mueve el precio del futuro en la unidad de tiempo. Un precio que se mueve mucho genera más incertidumbre, motivo por el cual te tiende a inflar hacia arriba el valor de la prima de una opción. Bueno, ahora entenderán un poquitito más la imposibilidad casi de adivinar el precio de la prima de una opción. Créanme, y no los aburro más con esta parte técnica, si a alguno le divierten estos temas, hay un tal Black and Scholes que armó una formulota así para intentar predecir el valor de la prima de una opción. No tiene mucho sentido para nuestro trabajo, pero créanme que el valor de la prima depende de múltiples factores, entre ellos el precio del futuro subyacente, el factor tiempo y la volatilidad de ese precio futuro. Me dijo un productor, me había olvidado que había puesto la frase, Rulito, me dijo un uruguayo grandote, prefiero los futuros que las opciones, porque en las opciones el tiempo me mastica el valor de la prima. Como concepto es tal cual. Pero ¿qué les dije yo a ese productor uruguayo? Sí, sí, querido, vos tenés la espalda para bancar el pago de diferencias, que la mayoría de los productores promedio no la tienen, ¿tá? Y estás dispuesto a asumir el riesgo. Por eso es que yo, quien les habla, Rulo, pensando en ustedes productores, siempre elijo como primera medida las opciones, por un factor bien, bien sencillo más allá de lo técnico. Tienen acotado el máximo riesgo al valor de la prima que pagan. Yo pago $3 por una opción. ¿Cuál es el máximo riesgo al que estoy expuesto? $3 por tonelada. Es todo y se acabó.
En cambio, el riesgo potencial de pago de diferencias en un futuro, comillas, es infinito. Nunca va a subir hasta el infinito si yo vendí, pero tómenme que se tiene que ir poniendo todos los días. Claro que lo puedo desarmar cuando quiero. Esa es otra cosa importante de los futuros y las opciones. Desarmo cuando quiero, sin compromiso de mercadería física. Bien, dicho esto, parte de esto ya lo explicamos, por supuesto, ya saben de memoria que es un put. Y acá me quiero detener cortito, pero para que lo entiendan porque vale entenderlo también. Alguno dirá, che, yo soy productor, ¿para qué quiero un techo de precio de compra? Un techo de precio de compra. No me interesa. Bueno, primero para que lo entiendan, y ya voy a ir cerrando, porque se me va el tiempo. Si yo soy un filotero que sabe que su precio máximo pagable por el maíz es $200, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Entonces me puedo comprar un call de $200 y si el maíz mañana se va a 250, ese call que pagué 5 va a valer por lo menos 55. Yo filotero, cuando voy a comprar el maíz, ¿a cuánto lo pago? Lo tengo que pagar a 250, que es lo que vale en el mercado. Pero ese techo de precio de compra de 200, como el precio subió $50 por encima de mi techo, generó un incremento en el valor de la prima de $50. Compro el maíz a 250, pero vendo el col que compré llevándome $50 al bolsillo, con lo cual 250 menos los 50 que gané, estoy comprando el maíz a $200. Objetivo cumplido. ¿Para qué usamos los calls como productores ahora que entendieron que en un call la prima sube cuando el precio sube? Para complementar una venta de forward. Si yo vendo un forward con la Unión Agrícola, soja mayo a $295, pero como me dicen muchos, Rulito, me encantaría capturar la suba si es que empieza a subir la soja después de que yo vendí el forward. Perfecto, puedo vender soja mayo a la Unión Agrícola y comprar un call noviembre. A través de la compra de un call de 4, 5 o $6, lo que ustedes elijan, me garantizo capturar parte de la suba si la soja sigue subiendo luego de que yo vendí sobre mayo. Esto que estoy explicando un poquito en el aire lo hacemos en la práctica con decenas de productores en la Argentina hace muchos años y también con muchos de los grupos que tengo con la querida Unión Agrícola. ¿Está? Bien. No los quiero aburrir más con cuestiones técnicas, cómo se va concretando una opción para hacer uso eficiente del tiempo y no aburrirlos tanto y dejarlos arrancar el fin de semana. Una opción se concreta dejándola expirar, porque si el precio subió en un put, yo me compré un put de maíz y el precio no bajó, el precio subió, se va a $230, obvio que yo voy a vender mi maíz físico a 230, pero el piso de 180, como nunca cayó el precio del maíz, en el vencimiento de ese put vale cero. Se dice, la dejo expirar, prescribe. Obviamente, si lo puedo desarmar antes, por lo menos me llevo un 1 o $2 al bolsillo, pero uno lo puede dejar expirar y se acabó, murió. La otra alternativa, que es lo que uno hace en la práctica, es venderla. Yo compré la opción y la vendo al momento de desarmarlo. ¿Cobrando qué? Lo que valga en ese momento. Si el maíz subió, va a valer menos el put. Si el maíz bajó, va a valer más la prima de ese put. Al fin del día, la diferencia que le hago en el valor de la prima de una opción comprada se suma en mi bolsillo al precio de venta de ese maíz o de ese cultivo cuando lo venda. Al fin del día, esto es gestión económica en las empresas de ustedes. Yo digo siempre que la gestión comercial es parte de lo que uno hace en la empresa agrícola. ¿Está? Bien, no los quiero aburrir más. Acá tenía un poquito de las operaciones sintéticas que les puse recién, ¿tá? Que puedo vender forward y acompañarlo con una compra de call para darme flexibilidad a la suba, ¿tá? Eso es las clásicas. Le llaman los que les gusta hablar complicado el put sintético. Suena recanchero. A mí no me gusta hablar, me gusta hablar castellano. Es vender un futuro o vender un forward con la Unión Agrícola y comprar un call por las mismas toneladas. ¿Qué me garantizo ahí? Capturar una suba si es que el precio va para arriba luego de haber vendido. ¿Tá?
Eso es lo que hacemos en la práctica. No me quiero meter en un futuro sintético que es vender un call que no se lo recomiendo a ningún productor. Pero hasta ahí, conceptos básicos de estas cuestiones. Put sintético, venta de forward más call. ¿Está? Esperen que voy a avanzar un poquito, porque con esto estamos y quiero darles lugar al final del mensaje al empresario y después me abro a lo que la jefa Flor me diga y ustedes me digan. Yo digo mensaje a ustedes, ¿está? Perdón que voy a sacar el cartelito porque me molesta. Ahí está. En la actualidad, como siempre, pero más que nunca, con sobre todo algunas personas que están en nuestra cancha del mundo, que al fin del día nos alteran nuestros precios. Hablemos de Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Volodymyr Zelensky, nuestro amigo Milei con el dólar que va para arriba, que va para abajo y un montón de cosas que no me quiero meter. Y ustedes siembran para ganar plata, no para asumir más riesgo del que tiene la propia actividad. Yo siempre digo, parte de la actividad empresaria y también la actividad comercial adentro de la empresa agrícola tiene que ver con planificar, ejecutar, medir lo ejecutado y volver a planificar. Es como una rueda eterna que una empresa agropecuaria hace todas las campañas. Esta cuestión de planificar lo comercial también se puede hacer y lo hacemos en la práctica. Dijo Peter Drucker, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Y yo le agrego esa en blanco que me encanta. No pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Tomar decisiones cuando hay resultado al fin del día es defender las empresas de ustedes, no asumir más riesgo. Este es un viejito muy sabio, siempre dice, Warren Buffett, por si no lo conocen, es el dueño de uno de los grupos económicos más grandes de Estados Unidos, Berkshire Hathaway. Él siempre dice, cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Entre comillas, y ojalá no pase, algo parecido sería si el maíz de golpe me vale $150. ¿Tá? Eso es lo que quiere decir este hombre muy irónico. Y empiezo a cerrar con un mensaje adicional a ustedes empresarios, ¿no? Me gusta este concepto. Existen tres grupos de seres humanos en nuestro planeta Tierra. Los que no se enteran de que pasan las cosas, que es el grupo mayoritario de seres humanos. ¿Tá? Los que comentan cómo pasan las cosas, como mis queridos amigos Marcelo Polino, Ángel de Brito o la gran Janina Latorre. Los que comentan. Y de en esos, en nuestro sector, hay un montón. Ya sé que nos encanta la mesa de café y putear a Milei porque dice que me va a subir los derechos de exportación cuando ya estaba firmado y no es ninguna novedad. Yo a veces digo, salgamos de la mesa de café y operemos como algunos de estos que son grandes referentes, los que no solo se enteran de que pasan las cosas, sino que hacen que las cosas pasen. No digo que yo pretenda ni mucho menos ser Steve Jobs, ni Bill Gates, ni Jeff Bezos, ni Mark Zuckerberg, ni Elon Musk, pero esta gente escribió su propio destino tomando decisiones. A veces digo, la buena noticia para ustedes empresarios es que todos los días a la mañana podemos elegir a qué grupo pertenecer y ser de los que escriben la historia en términos de nuestras empresas, claramente está bueno y no quedar abiertos a lo que Dios diga en términos de precio. Me pongo un poco nostálgico con una foto de Don Diego, ¿tá? En el 90. Cuando la suerte no te importa y el destino está en tus manos, no miras la moneda, como Diego contra Italia en el 90. ¿A qué me refiero? El capturar precio cuando hay resultado depende de nosotros y no hay predictor que me venga a anticipar cuánto va a valer. Por eso es que el mensaje de fondo es tomar decisiones pensando en las empresas de ustedes. Muchísimas gracias, perdón Flor que me fui un poquito de tiempo. Bien, bien, bien. Rulo, muy bien explicado. La verdad que se entendió bastante. Así que bueno, vamos a abrir el micrófono para que también puedan hacer consultas. Ningún problema. Ustedes mandan, yo estoy aquí. Permítame tomar un mate.
Creo que en los mensajes iban apareciendo varios, Floren. Pero bueno, no sé si estás leyendo. Sí, ahí ya los leemos. Ah, perfecto, no hay apuro, no hay apuro. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden activar el audio. Ahí en el chat. Acá en el chat tenemos, dice, bueno, profe, también es cierto que los especuladores e inversores dan volumen y liquidez al mercado. Esto le ayuda a poder cerrar posiciones a un coberturista que no llega a finish. Sí, claro, por supuesto. Y siempre digo, está buenísimo lo que plantea Oscar Molina, creo que estoy viendo acá. Está buenísimo porque muchas veces se dice, malditos especuladores. Es exactamente al revés. Gracias a esa gente que especula con el buen sentido de la palabra, especular implica asumir un riesgo. Esa gente asume el riesgo que uno se quiere deshacer. Entonces, si yo quiero vender para sacarme un riesgo de encima o quiero comprar un put, hay alguien que ese put lo está vendiendo. No me quise meter en el lanzamiento de opciones, pero bienvenido a los especuladores porque le dan volumen a un mercado y me permiten entrar y salir cuando quiero, con lo cual totalmente de acuerdo, Oscar. Sí. Ahora pueden reactivar el audio. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Sí. Bueno, acá escribe Karen, ¿cómo ves el panorama con las nuevas disposiciones del tipo de cambio actual para hacer coberturas? ¿Qué vendemos primero en orden de cereal? Me encanta que se metan en coyuntura, me encanta, está perfecto, está perfecto. Es divertido porque obviamente no tiene que ver tanto con el futuro de excepciones, trabajo y por supuesto que daré respuesta. ¿Quién la habla? Karen, dijiste. Sí, así es. Bien. A ver, Karen. ¿Qué vendemos? Y yo siempre hago, capaz que lo planteás porque escuchás mi podcast, pero siempre les digo, lo único que les voy a pedir de ahora en adelante que busquen Rulo Podcast en Spotify y así me dan volumen de escuchas. Pero hablando en serio, em, para gastos corrientes, para pagar sueldos en el cortísimo plazo, y estas son decisiones prácticas, que creo que es lo que me pide Karen, independientemente del tema cambiario, que ahora te lo cuento, por supuesto. Yo uso mucho lo que le llamo las paridades, muchísimo lo que llamo las paridades para decisiones prácticas de corto plazo. ¿Qué son las paridades? Por un lado, en la fila 4 verán lo que se llama faz teórico o capacidad teórica de pago de un exportador a margen cero. Es lo máximo que me podría pagar un exportador en dólares por tonelada si hablamos de trigo, de maíz o de sorgo del lado derecho. Y esto lo publica la Bolsa de Comercio de Rosario todos los días, les aclaro, tomando a partir de precios FOB, le descuenta los gastos de FOBIN, le descuenta los derechos de exportación y te da una capacidad teórica de pago o faz teórico, que es lo mismo en la exportación. Capacidad teórica de pago es el CTPI de la industria en soja o girasol. Karen y a quienes me escuchan, para tomar decisiones de cortísimo plazo, yo comparo o valúo los precios que me están pagando, no por lo que me dice la panza, yo siempre digo evitemos la panzología, sino que los comparo numéricamente contra lo que realmente me están pagando. Es decir, fila 4 capacidad teórica de pago, ¿tá? Fila 6 los precios pizarra, o lo que me pagara la Unión Agrícola en pesos, transformados a dólares. ¿A qué tipo de cambio? Al único que tenemos desde el lunes de esta semana. Dicho en castellano,
En el caso del maíz, si me pagan 237.500 pesos, dolarizado al tipo de cambio de los granos, hoy me da 211, ¿tá? $211 por tonelada, numéricamente hablando, son $16 por encima de la capacidad teórica de pago. A esto le llamo premio. En trigo también tengo premio, me pagan por encima del FAS teórico. En la soja tengo $2,30 por debajo, en el girasol tengo $81 por debajo y en el sorguito estoy prácticamente en paridad. Independientemente de la causa por la que me paguen más o me paguen menos, que eso es una cuestión de oferta y demanda y los compradores, etcétera, etcétera, yo tomador de decisiones, mi ranking de venta en orden decreciente para Karen sería, siendo frío y no me engancho con lo que vaya a pasar mañana con los precios, maíz, trigo, sorgo, soja, girasol, en orden decreciente de prioridad. Tengo un gran amigo y cliente del CREA Meguino, que me junto con ese CREA hace como 10 años. Siempre me dice, Rulito, haceme el ranking. Hace 10 años le dije, ¿qué me estás diciendo? Claro, Rulito, no me hagas el verso de todo el contexto de Trump y su gente. Si tuviera todos los productos en una cajita, ¿en qué orden vendés? Bueno, yo vendo desde mayor premio hacia mayor descuento en orden decreciente de prioridad. Siendo coherente hoy sería maíz, trigo, sorgo, soja, girasol, para pagar cuentas. Y el resto después vemos. ¿Está respondido, Karen? Creo que sí. Bien, bien, perfecto, Rulo. Pasamos a la siguiente. Acá Dale. pregunta Javier Isur, ¿es fácil el desarme de las posiciones o tengo que esperar que alguien tenga la posición contraria y más cerca de los vencimientos? Creo que es mi querido Javier del Grupo Pinedo, creo, capaz que es otro homónimo, pero sí es fácil, sí es fácil, sobre todo en productos como soja y maíz, que están teniendo un creciente volumen. Cuando digo fácil es, se desarma. Capaz que no se desarma en segundos como se hace efectivamente en Chicago. Me toca operar Chicago desde Uruguay y desde Paraguay. En Paraguay yo tengo una empresa de producción. En Uruguay asesoro productores. Te pone la piel de gallina la velocidad de desarme o de compra o de venta de cosas en Chicago, porque el volumen es enormemente guarango. En Argentina, capaz que puedo tardar 10, o el corredor, ¿no? 10 minutos, 15 minutos o media hora, pero se desarma, ningún problema, ningún problema. Lo hago en la práctica esto que estoy diciendo, no vengo a contarles teorías. Bien, ¿alguna consulta que quieran habilitar el micrófono y preguntar? Creo que Rubén Schindler, veo ahí que se desilenció, así que si tenés una pregunta, adelante. No sé, Perdón, disculpe, he tenido problema de internet y me he desconectado y me he podido volver a conectar. Gracias. no hay problema, no hay problema. ¿Tenías una pregunta, Rubén? Eh, no, Un no. montón, Muy la confusión es interesante, clarísima. muy interesante lo suyo. Bueno, tuteame, por favor, Rubén, ningún, total confianza. Bueno, a las órdenes, Flores, yo sin apuro. Bueno, ¿alguna consulta que quieran realizar? Eh, ¿Qué les pareció la charla? ¿Se entendió? Por las dudas y siempre debiéndome a mis queridos amigos de la Unión Agrícola, por supuesto, ahí abajo le pongo mis datos abiertos a las consultas que tuvieran, si se hubieran generado confusiones, también estoy a disposición, igual que nuestros amigos de la Unión Agrícola, por supuesto. Bien, bueno, acá ponen Rulo excelente, de 10, buenísimo todo, gracias. Así que de 10. Perdón, ¿sabés qué? Perdón, Flor, ¿sabés que le debía una a Karen? ¿Sabés que le debía? Pará, dame 30 segundos y ya lo libero. Me habló del tipo cambio. ¿Ah? Sí. Primero para que lo entiendan todos.
en castellano como se lo explico a todos los miembros del grupo. A ver si lo tengo por acá. En gestión comercial estaba, deme 30 segundos en mi presentación de gestión comercial. Estoy buscando un grafiquito que hice. Acá está, perfecto. Bien. Desde que este señor, nuestro querido presidente, el otro día anunció lo que anunció, que ya sé que lo saben todos de memoria, que liberaron el cepo, pero muchos no tienen claro esto. Por las dudas se los refresco a todos. Quiero dar la respuesta a Karen y a todos. El señor presidente estableció lo que llaman una banda cambiaria sobre el dólar mayorista, que es el dólar de el comercio exterior, de las IMPO y de las EXPO. Es el dólar al que nos especifican los granos los compradores, el dólar mayorista comprador, también llamado divisas, dólar divisas comprador. Esa referencia se liberó desde el lunes de esta semana. Se estableció lo que le llaman una banda cambiaria, donde de entrada arrancás con 1.400 pesos de techo y 1.000 pesos por dólar de piso. Adentro de esta banda, el dólar fluctúa libremente. Cuando digo libremente es que lo puede comprar cualquiera, de hecho muchos habrán hecho, yo ya lo hice también, la prueba de comprar por home banking. ¿Ah? Ahora, arriba del techo, si el dólar perforara el techo, el Banco Central va a salir a vender reservas para que baje. Si perfora el piso y hacia abajo, el Banco Central va a salir a comprar para que suba. Y en el medio de estos rangos de la banda es completamente libre y el Banco Central no es que no va a intervenir, se guarda la posibilidad de intervenir cuando quiera. Esa es la definición taxativa de lo que arrancó el otro día y una aclaración profunda que muchas veces no lo están diciendo o no quedó claro para muchos. La evolución de los bordes de la banda. El borde superior subirá al 1% mensual y el borde inferior bajará al 1% mensual también. Por eso verán que se va abriendo estos bordes de la banda cambiaria que estableció, yo le llamo los tres mosqueteros, Bausili, Caputo, Milei. Esto ya existió durante el gobierno de Macri con Sturzenegger en la presidencia del Banco Central. La diferencia era que Sturzenegger en aquel momento no te decía cuál es el piso y cuál es el techo, que esta gente sí lo explicitó claramente. Dicho eso, Karen creo que me pedía una opinión. Yo digo, por supuesto que es mejor que lo que teníamos antes, porque medianamente el dólar fluctúa a partir de la oferta y de la demanda. Y quizás por algo más importante, empezamos a tener certeza de cuál es la referencia de valor de nuestro dólar. De lo contrario, cuando vos vas atado con el crawling peg del 2% primero, del 1% después, el dólar real, miramos todo el tiempo el dólar bolsa, algunos miran el dólar blue, que no hay que hacerlo porque tiene mucho menor volumen. Por lo menos vos con esto generaste algo que para el mundo económico, planeta Tierra y Argentina es central, que es alguna certeza. ¿Cuánto vale el dólar hoy? Vale lo que dice la oferta y la demanda. Y eso es recontraválido porque en el mundo económico es mucho peor lo incierto que lo malo. Respuesta que le debía a Karen Flor. Bueno, muy bien. Bien, si ya no hay más preguntas, daríamos por finalizada esta capacitación. Bueno, desde ya agradecemos a todos los clientes, productores, acopios y también a la UTN, los estudiantes que estuvieron presentes. Y bueno, también recordarles que vamos a facilitarles esta presentación que acaba de brindarnos Rulo por mail y por teléfono. Y también se va a subir al canal de YouTube de la Unión Agrícola la grabación del Zoom, ¿sí? Así que van a poder tener acceso y mirar cuando quieran esta capacitación. Así que bueno, desde ya agradecerles por su presencia, por su tiempo y también a Rulo por su excelente presentación. Un placer, un placer. Tengan un gran fin de semana. Muchísimas Gracias gracias. igualmente a todos. Adiós. Buen fin de semana. Hasta Chao, luego. hasta luego. Chao, hasta luego, buen fin de semana.